¿Cómo están mis amigos? Hoy quiero hablarles del diodo Zener que nos lo muestra nuestro libro de Malvino en el capítulo de diodos. Es un Zener muy interesante porque nos permite tener voltajes o nos permite desarrollar fuentes reguladas de voltaje, dado que el voltaje va a permanecer constante. El diodo Zener se fabrica para trabajar en la región de ruptura. Todo diodo cuando entra a la región de ruptura se daña, pero el diodo Zener no. ¿Cómo se logra eso? Variando los niveles de contaminación. El fabricante puede producir diodos Zener con voltajes de ruptura de 2 a 200 voltios. Si se aplica un voltaje inverso que exceda el voltaje de ruptura Zener, se obtiene un dispositivo que actúa como una fuente de voltaje constante. Esa es la característica primordial de nuestro diodo Zener. Bueno, aquí para no alargar un poco la temática, pues aquí el libro nos habla de la ruptura Zener y más abajo tenemos el voltaje de ruptura Zener y la potencia nominal. Porque a partir de ahí nosotros podemos hacer los cálculos. ¿Cuánto es la potencia Zener que puede manejar nuestro dispositivo? Y tenemos una ecuación que la potencia Zener es igual al voltaje Zener por la corriente Zener. Si tenemos un voltaje Zener de 12 voltios y una corriente Zener de 10 miliamperios, pues nuestra ecuación nos dirá que la potencia Zener será de 0.12 vatios. Cuando uno compra el Zener, pues uno lo va a pedir para la potencia que uno requiere. Entonces lo podemos conseguir de 1 vatio, de 5 vatios, de 10 vatios. En el mercado encontramos potencias desde 1/4 de vatio hasta 50 vatios. Con la potencia Zener, obviamente podemos calcular la corriente Zener máxima. Esa corriente Zener máxima va a ser igual a la potencia Zener máxima sobre el voltaje Zener. Y a partir de ahí encontramos la impedancia Zener, que va a ser determinada por la variación del voltaje sobre la variación de la corriente. Entonces, con estos criterios encontramos los valores necesarios. Tenemos un ejemplo aquí, una impedancia Zener, dado que tiene una variación de voltaje. Oiga que es variación, no voltaje, sino la variación. ¿Cuánto varía el voltaje Zener? Porque no siempre vamos a tener una pequeña variación. ¿Y cuánto varía la corriente Zener? Con esos dos parámetros podemos encontrar la impedancia Zener. El otro dato importante pues es el coeficiente de temperatura. Nuestro dispositivo se va a calentar y ese calentamiento del dispositivo va a dar como resultado una variación en el voltaje Zener. Aquí vemos un ejemplo. Entonces hay un coeficiente de temperatura, en este caso es del 0.1%. Con ese coeficiente de temperatura vamos a saber cómo varía el voltaje Zener con la temperatura. Aquí tengo que aclarar que en la operación normal el voltaje Zener, la temperatura Zener puede ser mucho más alta. Hemos encontrado que en algunos dispositivos el Zener se calienta tanto que daña el circuito impreso, o sea, lo carboniza por el exceso de temperatura. Entonces tenemos la expresión variación de voltaje Zener, que es igual a la temperatura, al coeficiente de temperatura por la variación de la temperatura por el voltaje Zener. De esa manera establecemos cuánto nos puede variar el voltaje Zener de acuerdo a su temperatura. Veamos las aproximaciones del Zener. El Zener puede ser, en una primera aproximación, una fuente de voltaje constante,
pero también puede ser una fuente de voltaje constante con una resistencia. Luego tenemos un voltaje Zener que varía. No mucho, pero varía. Muy bien, aquí entonces podemos plantear unos ejemplos que nos tiene el libro, cómo calcular nuestros valores. En este caso tenemos una fuente que varía de 20 a 40 voltios, una resistencia de seguridad. Esta resistencia es la que evita obviamente que el dispositivo se dañe. Y cómo va a variar el voltaje de salida con respecto a los valores que tenemos aquí. En el ejercicio, entonces se plantea que si tenemos aquí un voltaje Zener de 10 voltios, aquí lo planteamos, 10 voltios, de acuerdo a los parámetros que nos da el circuito, podemos calcular nuestra corriente Zener. En este caso nos da 12.2 miliamperios. Vamos a tener una corriente Zener máxima cuando el voltaje de entrada sea máximo, 40 voltios. Entonces la corriente Zener máxima es 36.6 miliamperios. Aquí nos dan la impedancia Zener. Con esta impedancia Zener vamos a calcular entonces cuál es el voltaje de salida máximo y el voltaje de salida mínimo. Aquí lo tenemos con los cálculos, cuáles son esos voltajes. Podemos observar que la variación solamente es del 1.7%. Aquí la fuente variaba el 100%, pero esa variación fue regulada por el Zener y solo varía 1.7% con los cálculos que nos está dando nuestro circuito Zener. Muy bien, esto es muy interesante para poder tener bien claro cómo está funcionando nuestro diodo Zener. Bueno, muchísimas gracias. Ya terminamos el capítulo de diodos. Aquí está el examen. Aquí están algunos ejercicios planteados. ¿Sí? Esto obviamente lo pongo aquí para que ustedes lo puedan mirar. Si pronto pueden hacer su autoevaluación. Es bastante extensa. Mire todos los ejercicios que tiene para desarrollar este libro de los Zener. Y aquí para el próximo video empezaremos a ver los circuitos con diodos. Esto obviamente es un tema también muy interesante en el cual gastaremos varios videos también. El objetivo, la idea es poder mostrarles todo el libro analizado y que les sirva obviamente para aprender a todos. También me sirve para recordar a mí. Yo lo estudié ya hace muchísimos años, bastantes años, y es bonito volver a encontrar estos ejercicios y a repasarlos. Muchísimas gracias, hasta luego.